En Job capítulo 14, versículo 1, vayan buscándolo. Amén. Voy a esperar que los hermanos lo puedan estar listos. Gloria a Jesús, gloria a Jesús. Job capítulo 14, versículo 1, amados hermanos. Amén. Y vamos, le pido a todos, por favor, si pueden buscar esta lectura, que lean conmigo en esta preciosa tarde. Amén. Job capítulo 14, versículo 1. Vamos a estar leyendo hasta el versículo 9. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios, amados, por el privilegio que nos concede de estar en su presencia. Dicen amén. Por el privilegio que nos concede de poder adorarle en esta tarde, de bendecir su nombre y exaltarle. Gloria a Dios. La palabra de Dios en Job capítulo 14, versículo 1. Lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Sobre este abre tus ojos y me traes a juicio contigo. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Si tú lo abandonares, él dejará de ser. Entre tanto, deseará como el jornalero su día. Pues si el árbol fuere cortado y aún queda de él esperanza, retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciere en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua rebeldecerá y hará copa como planta nueva. ¿Cuántos adoran a Dios? Repita conmigo estas palabras: el olor del agua. El olor del agua. Oremos. Señor amado, gracias te damos en esta tarde. Bendecimos tu nombre y te damos toda gloria y toda honra. Señor amado, tú estás en medio nuestro. Tu palabra dice: donde hay dos o tres. Ciertamente aquí hay un grupo, Dios mío, esperando de ti palabra. No palabra que yo pueda traer, Dios mío, porque yo también necesito ser ministrado por ella, Señor. Sino la palabra, Dios mío, que tú hablas a nuestra vida y a nuestro corazón. Permite, Dios mío, que esta palabra en esta preciosa tarde, Dios mío, cambie, transforme, liberte, Dios mío. Traiga libertad al corazón, Dios mío, esperanza a aquel que la ha perdido, Señor amado. Y que podamos ser ministrados por tu palabra gloriosa en esta preciosa noche. Para la gloria y honra de tu nombre te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Se pueden sentar, amados. Cuando los seres humanos pasan por ciertas circunstancias en la vida, por ciertas vicisitudes, por pruebas, dificultades en la vida, la visión de la persona se hace muy corta. Porque tendemos, amados hermanos, a mirar lo que nos rodea, a ver lo que está alrededor nuestro y establecer límites a cualquier posibilidad de restauración, porque estamos rodeados posiblemente de luchas, dificultades y problemas, y muchas veces en lo más profundo de nuestro corazón resolvemos que este es el final de nuestra vida, que después de esta circunstancia no hay algo más. Y es lo que podemos ver en la vida del patriarca Job. Job fue un hombre, dice la Biblia, temeroso de Dios, apartado del mal. Inclusive el mismo Dios se da a la tarea de defenderlo y proteger y defender la integridad de Job. Y aunque en el transcurso de la vida de Job, amados hermanos, él no peca delante de Dios, mas sin embargo su visión de las circunstancias por las cuales estaba pasando
y la perspectiva de la vida de Job se limitó a las circunstancias que él estaba pasando en el momento. Y cuando leemos esta porción en esta preciosa noche, podemos encontrar, amados hermanos, que a consecuencia de la magnitud de la prueba de Job, él no podía ver otra salida para su propia circunstancia que la misma muerte. Sígame bien, amados hermanos. En su mente no había, la idea era remota de que pudiera haber una oportunidad de restauración para su vida. No concebía él la posibilidad de poder levantarse de la circunstancia, sino que en varias porciones del libro de Job, él mismo declara y dice que la muerte va a ser su única salida y que después que él muera, entonces va a experimentar la libertad. Y cuando miramos este capítulo, el capítulo 14, aquí Job está hablando de la muerte como el lugar final, la posición final del hombre aquí en la tierra. Ahora, miren esto, amados hermanos. Él hace ciertas declaraciones en este capítulo que manifiestan el sentir profundo de su corazón, donde se muestra que él pierde la perspectiva de la vida, que él pierde cualquier posibilidad de esperanza. Es posible que hayan personas aquí que por algunas circunstancias en su vida han perdido toda perspectiva y piensan que en el estado donde se encuentran ahora es la etapa final de su vida y que después de esto no hay nada más. Escúcheme bien, amados. Cuando él se expresa en el versículo 1, él dice en el versículo 1 del capítulo 14, él dice: el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Esa es la visión que él tenía de su vida por las circunstancias que él estaba pasando. Ahora, cuando Job dice nacido de mujer, en dos ocasiones en el libro de Job, Job expresa esta frase, nacidos de mujer. ¿Con qué propósito? Con acentuar la pecaminosidad y la fragilidad del ser humano. Él acentúa la fragilidad, la delicadeza, lo frágil del ser humano y la propensidad del ser humano a degenerarse a consecuencia de sus propias circunstancias. Por eso él dice, el hombre nacido de mujer, corto de días. En el capítulo 15, versículo 14, también él usa esta frase cuando dice: ¿qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? En otras palabras, cuando dice nacido de mujer, él está hablando de una humanidad frágil y pecaminosa. Y a consecuencia de esa humanidad frágil y pecaminosa, él concluye: esta es la razón, le decían sus amigos, por qué tú estás pasando por las calamidades que estás pasando, las pruebas que estás pasando. Y Job, amado hermano, asume que porque Dios ha permitido, escúcheme bien, pasar por las circunstancias, que la gracia de Dios para la vida de Job se había acortado. Y él piensa en la posibilidad de que Dios podría abandonarle y olvidarse de él y aún posiblemente de desecharlo. Y es lo que nos pasa a nosotros y es lo que pasa por nuestra mente cuando nosotros estamos pasando por calamidades, por luchas, por pruebas en la vida, o muchas veces cuando tenemos problemas en nuestro propio interior, problemas espirituales, problemas familiares, problemas en el diario vivir. Pensamos que ahora estamos pasando por lo que estamos pasando porque Dios se ha olvidado de nosotros, porque ya Dios no nos ama, que todo el mundo está bajo la sombra de la gracia divina, pero usted, por su propia circunstancia y por sus propias fragilidades, no merece estar bajo la sombra de la gracia y la bondad de un Dios infinito. ¿Por qué? Porque lo estamos mirando a través de ¿qué? De nuestras propias circunstancias. ¿Le ha pasado a usted, amado hermano, que cuando está pasando por las peores pruebas, usted dice: ¿por qué Dios permitió esto? ¿Qué habré hecho yo? Y muchas veces, amados hermanos, terminamos, muchas veces,
culpándonos a nosotros por las cosas como si nosotros mereciéramos las pruebas y circunstancias de la vida y que Dios nos está pagando conforme a nuestras obras y que la gracia de Dios ya no es efectiva para la vida nuestra. Y muchas veces así nos sentimos. Cuando pasamos por problemas familiares, problemas con los hijos, vicisitudes en la vida y muchas veces enfermedades, inmediatamente comenzamos a cuestionar nuestra propia integridad con Dios. Y es posible que al cuestionar su integridad, usted tenga razón, usted pecó delante de Dios. Usted tiene razón, posiblemente habrá cometido ciertos errores en la vida que dieron lugar a las consecuencias que hoy está pasando. Pero escúcheme bien, amados hermanos, cuando conocemos a un Dios de gracia y a un Dios de misericordia, sabemos que aún más allá de nuestras propias fragilidades y de nuestros propios problemas y de nuestras propias circunstancias, hay un Dios que puede levantar y restaurar el corazón y restaurar el hogar y restaurar la vida. ¿Cuánto lo creen conmigo en esta noche? Gloria a Dios. Y Job comienza a pensar sobre sí mismo. Porque es lo primero que hacemos cuando estamos pasando por ciertas circunstancias de nuestra vida. Y él dice algo que es bien interesante en el versículo 3. Léalo conmigo en el capítulo 14, versículo 3. Dice él acerca de Dios: sobre este abre tus ojos. Sobre este abre tus ojos y me traes a juicio contigo. Es lo que dice Job acerca de Dios. Sobre este abres tus ojos y me traes a juicio contigo. ¿Qué fue lo que quiso expresar Job cuando él dice esto? Él dice: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Sobre este abre tus ojos para que tú te fijes en mí. Y escúcheme, amado hermano, así muchas veces pensamos cuando estamos pasando por circunstancias difíciles, cuando tenemos problemas espirituales. ¿Quién soy yo? Yo soy muy pecador para que tú me tomes en cuenta. Muchas veces pensamos: ¿por qué Dios se tiene que fijar en mí? Esto me está sucediendo porque yo soy malo, porque yo soy esto. Y comenzamos a pensar que la razón por la cual Dios no nos ha favorecido y nos ha ayudado es porque nosotros no merecemos la gracia y la misericordia de un Dios todopoderoso. Y después dice, cuando dice: y me traes a juicio contigo, él está expresando y dice: ¿cómo será posible que un Dios tan santo y tan justo y tan poderoso pueda concebir el que yo tenga algún tipo de relación con él? Y así mismo muchas veces nos sentimos cuando estamos pasando por ciertas dificultades en nuestra vida. Ahora, él dice: ¿quién hará limpio el mundo? Y él mismo contesta: nadie. Yo soy lo que soy, me merezco esto, estoy fuera del alcance de la gracia de Dios. Esto me pasa porque yo estoy así, o porque yo he hecho esto, porque yo no soy lo suficientemente bueno. Y muchas veces, amados hermanos, en el medio de la prueba y nuestras vicisitudes, nosotros limitamos nuestra propia vida, pero también limitamos y damos por sentado que la gracia de Dios no es suficiente. ¿Por qué mucha gente termina quitándose la vida después de haber cometido ciertos actos o haber cometido ciertos pecados? Porque piensan que están fuera del alcance de la gracia y misericordia de un Dios poderoso. ¿Por qué mucha gente abandona su camino, abandonan su ministerio, abandonan su carrera, abandonan sus propios hijos? ¿Por qué? Porque sienten, amados hermanos, que no son suficientemente buenos como para que Dios pueda bendecirles y ayudarles. Dígame alguien conmigo en esta noche. Y él dice: ¿quién hará limpio el mundo? Y él mismo dice: nadie. Es imposible. Y ahora él comienza a hablar de la muerte. Este capítulo se utiliza mucho en los velorios. Se utiliza mucho en los velorios, ¿verdad que sí? Para traer consolación. Pero en este caso, Job lo está usando para el velorio espiritual y emocional de su propia vida. Déjenme decir, amados hermanos, que es posible que haya alguien aquí
que no se le haya muerto nadie, pero en su vida personal está en un velorio permanente. Mi vida se acabó. Ya Dios no tiene planes conmigo. La gracia de Dios no es suficiente para poder lidiar con un hombre como yo. He fracasado en mi vida, mi hogar ha fracasado, Dios no tiene nada conmigo. Se acabó cualquier probabilidad de ministerio, se acabó cualquier probabilidad de levantamiento y restauración. Y muchas veces, amados hermanos, por no conocer al Dios de gracia, constantemente estamos celebrando en nuestra propia vida un eterno velorio. Mi vida se acabó, mi vida no vale la pena. Y aquí Job presenta, escúcheme bien, la muerte como el único escape para el alivio de su propio dolor. Mira lo que él dice en el versículo 5, dice: ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Si tú lo abandonares, él dejará de ser. Entre tanto, deseará como el jornalero su día. En otras palabras, él decía: la muerte va a ser mi paga y el alivio para la circunstancia donde yo estoy presente. La circunstancia que yo estoy pasando en el momento. Ahora, me interesa mucho el versículo 6 cuando dice: si tú lo abandonares, él dejará de ser. Porque aquí la palabra ser tiene que ver con el individuo, con la personalidad de la persona. Dice, amén, amados hermanos, él dejará de ser. Y esto es bien importante. ¿Por qué razón, amados hermanos? Porque muchas veces nosotros estamos transitando en la vida sin ser, sin personalidad, sin alegría, sin gozo, sin perspectiva. Y escúcheme bien, amados hermanos, muchas veces algunos de nosotros pudiéramos solo estar navegando en la vida, pero sin propósito ninguno. Navegando por la vida, viviendo cada día, levantándonos, haciendo lo mismo, pero sin ninguna perspectiva y sin algo que pueda llenarnos de una perspectiva y una ambición que nos ayude a desear, amados hermanos, poder cambiar las circunstancias en que vivimos. Y muchas veces hay personas que viven pero han dejado de ser. Hay personas que vienen a la iglesia, vienen a los cultos, cantan los cantos, pero han dejado de ser. No hay en ellos ningún tipo de perspectiva respecto a Dios poder cambiar sus circunstancias. ¿Cuántos adoran a Dios en esta tarde? Muchas veces vivimos en la vida solo existiendo. Solo existiendo. Viviendo cada día solo existiendo. Vivimos errantes. ¿Por qué una persona vive errante? Porque no tiene propósito. Yo te pregunto, amado hermano, en esta preciosa tarde, amada hermana, en esta preciosa tarde, amado joven, yo te pregunto, ¿cuáles son tus planes? ¿Cuáles son tus propósitos? ¿Cuáles son tus ambiciones? ¿Cuáles son tus deseos, amados hermanos? Y muchas veces a esa pregunta no podríamos darle una respuesta. ¿Por qué? Porque solo estamos existiendo, solo estamos viviendo, pero hemos dejado de ser. ¿Cuántos adoran a Dios en esta tarde? No hay propósito, no hay ningún deseo. Hay una sequedad espiritual que nos lleva a una rutina, amados hermanos, de hacer todo lo que hacemos, pero sin motivo ninguno, sin expectación ninguna, sin deseo ninguno. Vivimos, amados hermanos, sin ningún tipo de emoción, amados hermanos, entusiasta. Vivimos en una sequedad espiritual. ¿Por qué razón? Porque hemos perdido el sentido de la vida, y cuando el hombre, el creyente, pierde el sentido de la vida, es posible que respire, pero ha dejado de ser. Ha dejado de vivir. ¿Cuántos adoran a Dios en esta tarde? Si yo enciendo ese abanico y empieza la hélice a dar vueltas y lo desconecto inmediatamente, es posible que la hélice esté dando vueltas, pero solo porque la
velocidad lo llevó a eso, no porque tenga una fuente de energía que haga que mueva la hélice. Y hay personas que se mueven como un abanico donde su hélice está girando, pero no hay un recurso de energía llamado el Espíritu Santo de Dios que lo motiva y lo lleva a hacer y desear poder vivir la vida que Dios quiere que viva. ¿Por qué? Porque se ha desconectado de su propia alma y de su propio corazón y no hay motivos para hacer. ¿Cuántos adoran a Dios en esta tarde? Esto es importante, porque una persona que ha dejado de ser, usted le pregunta cuál es su propósito en Dios y no te puede decir. Una persona que ha dejado de ser, usted le pregunta cuál es el plan familiar que tú tienes y no tiene una respuesta que darte. Amén. Muchas veces usted le pregunta cuáles son tus ambiciones ministeriales, tus deseos ministeriales y no te puede decir por qué, porque ha dejado de ser. Amén. ¿Cómo está tu familia? ¿Qué tú planeas para tus hijos, para tu familia, para tu vida, para tu hogar? No te puede decir. ¿Sabes por qué? Porque ha dejado de ser. Y cuando el hombre se desconecta de la presencia de Dios a consecuencia de las fragilidades de su propia alma o por las circunstancias que la vida trae, no te pueden dar una explicación hacia dónde va. Pablo en una ocasión dice: prosigo al blanco, a la soberana vocación que es Cristo Jesús. No pretendo haberlo alcanzado todo, pero el hombre pierde su ambición, pierde su deseo, pierde su gozo cuando ha dejado de ser. Y es posible que estemos vivos aquí, pero estemos muertos en cuanto a la vida espiritual y emocional. ¿Cuántos adoran a Dios? Y esto es lo que estaba pasando, y solo esperaba que la muerte, solo esperaba que el fin. Yo te digo, amado hermano, en esta noche, rehúsa aceptar que tu vida presente es tu destino final. Dice amén. Rehúsa aceptar que las condiciones que estás viviendo ahora en el ámbito espiritual es lo último que Dios quería para ti. Rehúsa, amado hermano, pensar y aceptar que donde estás ahora era donde te quería Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios es un Dios de gracia, un Dios de bondad, y en Él nosotros estamos llamados a crecer continuamente, aleluya, aleluya, y poder desarrollar nuestra vida a un acercamiento mucho más profundo. Sí, Señor. Yo te digo en esta noche, si tú estás hoy analizando, ya esto es el final de mi vida, con mi hogar, Dios te dice en esta noche: no, yo tengo más para ti. Amén. Si por circunstancias difíciles en tu vida personal y espiritual tú sientes que hasta ahí llegaste ministerialmente, yo te digo en el nombre de Jesús: no, Dios tiene más para ti. Si en el ámbito espiritual, amados hermanos, aleluya, usted siente que ha llegado ya al máximo, al clímax de lo que Dios tenía para ti, yo te digo, no aceptes esa realidad. ¿Por qué razón? Porque en Dios hay crecimiento y desarrollo constante. ¿Cuántos dicen amén en esta tarde? Cuando miramos la historia de Job, podemos entender por qué él se sentía como se sentía. Él estaba rodeado de familia, de hijos. El gozo de cualquier hombre, cualquier mujer, es estar rodeado de sus hijos. Pero en un día, todo eso colapsó. ¿Dicen amén? Él estaba lleno de bendiciones y abundancias materiales que en aquellos tiempos caracterizaban a alguien sobre quien la gracia de Dios estaba. Pero en un día todo colapsó. Dicen amén. Él estaba lleno de salud, de habilidad, de fuerza físicas. Mas sin embargo, en un día todo colapsó. Todo lo perdió en cuestión de poco tiempo. Y lo último que colapsó en la vida de Job, después de haber perdido a sus hijos, su familia, después de haber perdido todas sus bendiciones, después de haber perdido su propia salud,
Lo último que colapsó en la vida de Job, amado hermano, fue su propia esperanza. Su propia esperanza. ¿Por qué razón? Porque cuando estamos pasando por estos momentos en nuestra vida, donde vemos que todo colapsa y que en lugar de nosotros progresar hacia aquello que Dios ha llamado nuestra vida a ser, amén, tanto en la vida espiritual como en la vida familiar, cuando vemos que ha habido un retraso, amén, un atraso, una circunstancia, comenzamos ahora, amados hermanos, a perder cualquier probabilidad de esperanza. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? Amén. Lo perdió todo. Todo murió. Lo último que murieron en la vida, lo último que murió en la vida de Job fue cualquier esperanza de poder recibir cualquier tipo de restauración. Y la única restauración de la cual hablaba Job era después de la muerte. Escúcheme bien, amado hermano. Después de la muerte, él dice: yo sé que mi Redentor vive. Como muchos, ¿verdad que sí? Sabemos que Dios es un Dios bueno. Sabemos que es un Dios de poder. ¿Verdad que sí? Cuando nosotros aconsejamos a un hermano que está pasando por ciertas vicisitudes, nosotros le podemos decir: mira hermano, confía en Dios, Dios es bueno. Le decimos al hermano: mira hermano, Dios puede cambiar las circunstancias de su vida. Pero cuando se trata de nuestra propia persona, pensamos que eso es solo para el hermano, pero que no es posible para tu propia vida. Dice amén alguien en esta noche. Y él había, amados hermanos, colapsado de cualquier tipo de esperanza y de probabilidad en su mente de que Dios tenía en su propia vida, mientras él vivía, estaba en vida, una oportunidad de restauración. Y el mismo Job, porque aquí en este capítulo Job está hablando solo. Amén. ¿Alguien ha hablado solo en alguna ocasión? Yo sé que yo soy experto en hablar solo. Si mi esposa me dice: ¿qué tú dijiste? No, yo me hablo solo. Y hablando solo me regaño, me exhorto, me grito, me consuelo, me apaciguo, me altero y me vuelvo a consolar. Parezco un loco, hablándome solo. Y aquí Job está hablando solo. Amados hermanos, escúcheme bien, esto es peligroso cuando estamos desconectados de la presencia de Dios y hemos dejado de ser. Dicen amén, amados hermanos, hemos dejado de ser. Por eso es importante, amados hermanos, mantenernos conectados de la fuente de aquello que nos da vida, amados hermanos. Porque muchas veces lo que nosotros nos decimos a nosotros mismos puede ser crucial para nuestra propia vida. Por eso, amados hermanos, aleluya, la psicología es buena, pero la psicología dice que si tú te hablas a ti mismo y tú te consuelas a ti mismo y te convences a ti mismo que tú vas a poder ser restaurado, al cambiar tu mente, cambia tu vida. Eso es lo que dice la psicología. Pero, amados hermanos, cuando usted mira al rey David hablando consigo mismo, él no está hablando sobre su propia capacidad, sino la capacidad de Dios de poder restaurarlo. ¿Cuántos adoran a Dios en esta tarde? Por eso él dice: Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Él dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clamo por ti, oh Dios, el alma mía. Él dice cosas como: pacientemente esperé a Jehová y él se inclinó a mí y oyó mi clamor, me sacó del lodo cenagoso. David no está centrando lo que él se dice en su propia persona, sino en la persona de Dios. Amén. Porque vemos aquí a Job centrado en su propia persona, hablando consigo mismo, y la única conclusión a la que puede llegar es a la muerte. ¿Cuántos adoran a Dios? Amén. Ahora, tal parece que es accidental lo que sucede en este capítulo, porque Job está contemplando la muerte como la vía de escape para salir de su calamidad. Y él dice: el ser humano es diferente a los árboles. Y mire lo que dice de los árboles. Mire lo que dice de los árboles. Él dice: si el árbol fuere cortado
aún queda en él esperanza. Retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Él dice, el ser humano es diferente a los árboles. Mas sin embargo, por inspiración del Espíritu Santo, escúcheme bien, amado hermano, esta porción fue documentada. ¿Sabe por qué, amados hermanos? En la vida de Job. Porque él aquí estaba anunciando por inspiración del Espíritu Santo el testimonio futuro de él mismo. ¿Me siguen? El testimonio futuro de él mismo. Job trae una metáfora, que es el árbol, para contrastar lo temporero de la vida humana con el árbol. Mas sin embargo, esta analogía, esta comparación, esta metáfora que hace Job aquí, está anunciando lo que Dios iba a terminar haciendo con la vida del mismo patriarca. Dicen amén, amados hermanos. Por eso es que no debemos de nosotros dar por terminado nuestra vida a raíz de nuestros propios fracasos. Escúcheme, amados hermanos, ni tampoco debemos, aleluya, de pensar que nuestros fracasos son el final de nuestra vida. ¿Por qué? Porque en Dios la cosa no termina. Dígale al hermano que está a su lado, en Dios la cosa no termina. Tu vida no termina en el fracaso donde estás ahora. Tu vida no termina en la calamidad que estás ahora. ¿Por qué? Porque todavía Dios no termina con tu vida. Dice amén alguien en esta preciosa noche. Y ahora vemos a Job hablando y comparando la vida humana, y lo contrasta, lo hace diferente a los árboles. Y él dice lo siguiente: porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Y dice, retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Dice Job sobre el árbol, dice, por eso nosotros no somos como los árboles, dice él. Mas sin embargo aquí lo vemos dando su propio testimonio. Dando su propio testimonio. Miren esto, amados hermanos. Job hace una analogía y separa la analogía en dos diferentes partes. Él habla de dos etapas por las cuales un árbol puede pasar, que nos denuncia a nosotros las dos etapas por las cuales un hombre que está experimentando vicisitudes y problemas en su vida puede pasar. Primero, la primera etapa es que siempre hay una probabilidad de restauración. ¿Cuántos lo creen conmigo, amados hermanos? Siempre hay una probabilidad de restauración. Dice, porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros cortamos un árbol, amados hermanos, y lo cortamos en el tronco, ¿qué queda todavía? La raíz. Las raíces sembradas en la tierra. Y muchas veces, aunque se corta el tronco, amados hermanos, todavía hay esperanza en ese árbol. ¿Por qué? Porque está en las raíces, todavía está recibiendo los nutrientes de la tierra. Y muchos de nosotros pudiéramos estar hoy en una situación donde nos sentimos que hemos sido cortados, amados hermanos, pero escúcheme, todavía queda el tronco. Dígame alguien, todavía hay raíces. Todavía tenemos una fuente, amados hermanos, que nos llena de esperanza y nos da alivio, amén, y nos da una perspectiva de que todavía hay probabilidades. Y muchas veces nosotros en nuestra vida vivimos como que todavía hay una probabilidad. ¿Verdad que sí, amados? Hay etapas en nuestra vida en la cual tenemos esperanza basada en la existencia de algo que todavía está vivo. ¿Cuántos de ustedes, padres que están pasando problemas con sus hijos, han dicho, mientras mi hijo esté yendo a la iglesia, hay esperanza? ¿Cuántos lo han dicho? Mientras mi familia siga viniendo, no importando las pruebas y dificultades que hay, amén, decimos, mientras mi esposa siga viniendo a la iglesia, mientras mis hijos vengan por lo menos un domingo al mes,
todavía hay esperanza. ¿Por qué? Porque vemos que esta es la primera probabilidad. No han sido destruidos del todo. Muchas veces, amados hermanos, estamos pasando nosotros por pruebas en nuestra espiritual, en nuestra propia vida, y decimos: Señor, mientras por lo menos venga a la iglesia, hay esperanza. Mientras yo siga escuchando predicaciones en la radio, hay esperanza. Señor, mientras yo pueda por lo menos doblar mis rodillas, hay esperanza. Amados hermanos, y cada uno de nosotros en cualquier circunstancia de nuestra vida tenemos muchas veces una leve esperanza, porque sabemos que todavía estamos expuestos a las raíces. Amén. Dicen amén. Todavía hay oportunidad de vida. Y muchas veces, amados hermanos, nosotros nos llenamos de esperanza cuando vemos que un esposo descarriado, una esposa descarriada, un hijo descarriado viene una vez a la semana a la iglesia. Amén. Muchas veces nos llenamos de esperanza cuando sabemos que aunque estamos pasando por luchas y tentaciones y dificultades en nuestra vida, por lo menos nos queda el temor a Dios y podemos venir a la iglesia y por lo menos podemos, ¿verdad que sí?, en nuestra batalla y nuestra lucha tratar. Y muchas veces queda una esperanza. Amén. Pero ¿qué tal? ¿Qué tal si aquello que teníamos como esperanza se disipa y colapsa? ¿Qué es lo que está sucediendo en muchos hogares, con muchas familias, con muchos hijos, con la vida espiritual de muchos creyentes, con la vida ministerial de muchos creyentes? Por eso este mensaje es importante, porque muchos de nosotros tenemos una leve esperanza y vemos todavía la probabilidad de que Dios pueda hacer, de que haya una esperanza. Pero ¿qué tal? ¿Qué tal si lo único que teníamos de esperanza colapsa también? ¿Qué es lo que presenta Job ahora en la segunda parte? Escúcheme bien, en la segunda parte de este texto. Él dice: si se corta el árbol, queda el tronco, y si queda el tronco, quedan raíces, y si quedan raíces, hay esperanza. Pero ¿qué tal si se envejeciere en la tierra su raíz? Y pierde la raíz todo recurso de agua, y ahora no tiene la raíz de dónde alimentarse, y comienza a secarse la raíz. Y al comenzar a secarse la raíz, por no recibir los nutrientes de la tierra, ahora comienza también a secarse lo que nosotros veíamos tenía esperanza, que era el tronco. ¿Cuántos adoran a Dios en esta tarde? Amén. ¿Qué tal si la esperanza que yo tenía con mi hijo colapsó y ahora ni a la iglesia viene? Ahora está atado con un problema mayor. Se secó la raíz y lo único que yo tenía de esperanza colapsó. Escúchame bien, amados hermanos. Hay personas que están aquí. Yo no sé, amados hermanos. Yo no estoy recibiendo aquí un flash del cielo. Hay personas aquí que han perdido sus hogares. Y esa era la única esperanza que tenían, de que Dios los restaurara. Pero eso también se perdió. Dicen amén. Eso también colapsó. Lo que tenían como esperanza ya no lo tienen. ¿Por qué? Porque ahora sucedió algo peor que provoca que la única esperanza que una vez tuvieron ya no la tengan. Y es posible, amados hermanos, que en la vida nuestra lo que nosotros mirábamos como la única esperanza, la única salida y la única probabilidad, dice, se disipó, desapareció. Sí, Señor. ¿Qué tal, amados hermanos? Si el hijo, en lugar de acercarse más, se alejó más. Y ahora está, amados hermanos, divagando en el mundo. Amén, porque nosotros medimos las probabilidades basadas en las circunstancias. Amén, y aquí él dice, es posible que lo que antes era una esperanza se disipó. Y es duro vivir la vida. Es durísimo vivir la vida sin esperanzas. ¿Cuántos dicen amén, amados? Llegó el divorcio. Se fueron los hijos.
quedaste atado en una circunstancia donde estás atrapado y no puedes salir. Aleluya. Y ahora la única esperanza que teníamos se desvaneció. ¿Qué tal si ahora el doctor dio un diagnóstico peor que el que teníamos? Unas malas noticias que eliminaron lo único que nos sustentaba emocionalmente. ¿Qué tal si en nuestra vida espiritual, amados hermanos, suceden fracasos que descartan cualquier probabilidad de que Dios cumpla en la vida suya lo que Dios ha dicho va a cumplir? ¿Cuántos adoran a Dios en esta tarde? ¿Qué tal si lo único que tú tenías como esperanza desapareció? Recuerden esto, mientras Sansón estaba durmiendo en la falda de Dalila, había esperanza. Había esperanza de que él pudiera cambiar su corazón, cambiar su forma de pensar respecto a la mujer filistea. Y había esperanza, esperanza y esperanza. Pero llegó un día, amados hermanos, que fue muy tarde para Sansón. Y ahora no solo perdió su cabello, no solo le quitaron los ojos, sino que ahora el Espíritu de Dios, amados hermanos, se apartó de Sansón. ¿Y qué vemos ahora a Sansón? De ser libertador de Israel, de un hombre que Dios tenía plan y propósitos con él, que Dios lo usó para libertar a toda una nación. Ahora la vemos sin ojos, sin vista. Ahora lo vemos ¿dónde? En un molino dando vueltas, vagabundeando por la vida, transitando por la vida, sin ir a ningún lado. Porque cuando perdemos la única probabilidad de esperanza, amados hermanos, no nos queda otra sino dar vueltas en la vida. Ahora está Sansón sin los ojos, sin la fuerza y más que eso, sin la presencia del Espíritu de Dios en su vida. ¿Y qué está haciendo el pobrecito? Dando vueltas por la vida, dando vueltas por la vida. Pero escúcheme esto, amados hermanos, llegó un momento que en la vida de Sansón comenzó a oler el agua. Comenzó a percibir, porque mira lo que dice Job aquí en esta porción. Es posible que la raíz se envejezca. Es posible que la raíz se seque. Es posible que el tronco muera a consecuencia de haber perdido la única esperanza de que sean las raíces. Pero ¿qué tal, amados hermanos, si cerca de las raíces comienzan a fluir agua? Mira lo que dice Job aquí, amados hermanos. Él dice en el versículo 9, al percibir el agua. Escúcheme bien esto. En inglés, en todas las versiones, busqué esta mañana 12 versiones bíblicas en inglés y ninguna de ellas cambia la forma de articular esta parte. En inglés dice, when they scent the water, cuando olfatean el agua. Cuando olfatea el agua, cuando percibe el agua, rebeldece. ¿Sabe qué es lo único, amados hermanos, que puede levantar esperanza de donde no había una? La presencia de Dios y su Santo Espíritu. Sí, Señor, aleluya. ¿Cuántos adoran a Dios en esta tarde? ¿Sabe lo único que puede, amados hermanos, que es suficiente para volver a humedecer unas raíces que ya están muertas? El último paso, el último camino, la última alternativa de su vida cuando usted ha perdido su esperanza. Lo único que puede hacer rebeldecer las raíces de alguien que ha perdido la esperanza se llama la gracia y la misericordia y la bondad de un Dios poderoso, que de que está muerto, si Dios dice que vive, entonces vive para la gloria de su nombre. ¿Cuántos adoran a Dios? Al nosotros percibir el agua, al nosotros oler el
Dios puede restaurar nuestra vida aunque parezca que no hay remedio. Yes. La presencia de Dios, amados hermanos, es lo único. Y escúcheme bien, amado hermano, usted que posiblemente esté sufriendo el dolor y la desesperanza de no tener a su familia, de haberlo perdido todo, solo Dios puede levantar de lo que se ha muerto algo para la gloria y honra de su nombre. ¿Alguien lo cree conmigo en esta tarde? Gloria a tu nombre. Dios es bueno. Sí, hermano Ríos, pero ya, too late. Yo fracasé. No hay probabilidades porque yo fracasé. Y ya cualquier esperanza que había en mí se murió. Ya cualquier probabilidad que había de restauración para mi vida se acabó. Se secaron las raíces. Pero mire esto, amados hermanos. Es posible que usted haya perdido sus esperanzas y que su esperanza esté muerta. Y no solo sus esperanzas están muertas, sino que ahora, amados hermanos, por el tiempo de la muerte están en estado de descomposición. En estado de descomposición, donde ahora sí la probabilidad de resurrección no existe. Porque ahora están en estado de descomposición y muchas veces le decimos a Dios: Señor, ¿por qué no hiciste algo? Cuando todavía había esperanza. Mira cómo nosotros oramos y le decimos: Señor, mientras había esperanza, ¿por qué no hiciste algo? Mientras todavía había una oportunidad, ¿por qué no actuaste? ¿Por qué no llegaste, Señor, cuando yo te necesitaba? Yo te mandé a buscar, yo invoqué tu nombre, yo oré, yo te pedí. ¿Por qué no llegaste cuando todavía había esperanza? Ya mi hermano murió hace 4 días. Ya mi familia murió hace 4 días y está en estado de descomposición. Ya mi hijo lleva apartado de ti muchos años y está en estado de descomposición. Ya se perdieron las esperanzas. Ya no hay probabilidad ninguna de restauración. Ya mi vida espiritual, Señor, está siendo descompuesta por la contaminación del pecado. Ya no hay alivio para mi vida. Ya estoy en estado de descomposición. Y María y Marta le dicen: Señor, si hubieras estado aquí. ¿Por qué no llegaste cuando había esperanza? Tú no pudiste haber sanado. Es así como oramos por nuestra familia muchas veces. Amén. Así muchas veces oramos por nuestra propia vida. Señor. ¿Por qué no hiciste, Señor, cuando yo te llamé? ¿Por qué no actuaste, Señor, cuando yo te necesitaba? ¿Por qué no actuaste, Señor, cuando todavía había esperanza? ¿Por qué mientras el tronco todavía tenía raíces y había probabilidad de alimentación de las raíces y probabilidad de resurgimiento, por qué no llegaste, Señor? Y Cristo da una respuesta a María y Marta que es importante que usted la entienda, porque no solo habla de la resurrección física, sino también habla de la resurrección espiritual. Cristo le dice: María, Marta, por favor, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Y en Juan 11:25, mira lo que Cristo le dice a María y Marta. ¿Qué es lo que el Señor te dice a ti en esta noche? Tú que no tienes esperanza, que se secaron las raíces, no ves ninguna probabilidad de restauración para tu vida espiritual, para tu familia, para tu ministerio. Mira lo que el Señor te dice: yo soy el agua, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, es posible que ya tú hayas perdido la esperanza sobre un hijo que espiritualmente o emocionalmente esté muerto. Es posible que usted perdió la esperanza sobre una familia que ya tú piensas que está muerta. Pero Dios te dice en esta noche: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. ¿Cuántos adoran a Dios en esta tarde? El Salmo 80
35:6 dice, no volverás a darnos vida. No volverás a darnos vida para que su pueblo se regocije en ti. Escúchame bien, amados hermanos. Los tiempos de regocijo vienen para tu vida. Ahora, con esto no es que necesariamente vayas a vivir restaurado de todo lo que perdiste, sino que Dios es un experto en llenar en tu vida lo que tú perdiste para que tú seas completo. Todavía los tiempos de regocijo vienen para tu vida. ¿Cuántos dicen amén en esta tarde? Dios promete restituir los años perdidos a causa de la calamidad de tu propio pasado. Dios promete, amados hermanos, que Él va a ser el agua que tú vas a poder percibir. El olor del agua va a llegar a las raíces de tu propia circunstancia y vas a volver a experimentar la vida y la esperanza que has perdido. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de esperanza. Dice amén, amado hermano, en esta noche. Él va a restituir la esperanza que hemos perdido. Ahora, yo quisiera que usted abriera su Biblia, por favor, en Zacarías capítulo 12. Zacarías capítulo 9. Y usted viera, amados hermanos, que Dios puede renovar las esperanzas en nosotros. El olor del agua, cuando la raíz percibe el agua, siente el agua, olfatea el agua, un poquito, mira, amado hermano, un poquito de la gracia de Dios es suficiente para volver a ser en tu vida y poder restaurar tus emociones y tu vida espiritual. ¿Alguien lo cree conmigo en esta noche? Dice Zacarías 9:11, y tú también, por la sangre de tu pacto, serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Volveos a la fortaleza. Y mira lo que dice: oh prisioneros de esperanza. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. ¿Por qué? Porque hay personas que están tan aprisionados en la circunstancia presente que han perdido toda esperanza. ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Cuántos adoran a Dios en esta tarde? Dice: hoy también os anuncio que os restauraré, dice la Biblia, el doble. Que fue lo que le sucedió a Job. Él esperaba la muerte. Él decía: hasta aquí se acabó mi esperanza. Lo único que me queda es la muerte. Pero en la propia analogía que él da, inspirado por el Espíritu Santo, Dios dice: no, todavía tú vas a olfatear el agua. Y cuando tú olfatees mi misericordia, mi gracia, tú vas a poder ser restaurado. Tus esperanzas van a ser renovadas. Y yo te voy a bendecir, dice Dios, como el doble de lo que había perdido. Escúchame bien, amados hermanos. Si tú piensas que tu ministerio se acabó, Dios te dice: no tienes idea de lo que yo puedo hacer contigo por la gracia y misericordia que yo te puedo dar. Y la bendición que te puedo dar va a ser mayor que lo que tú has perdido. Alguien tiene la confianza suficiente en el Señor de creer lo que yo estoy diciendo, que Dios puede restaurarte aquellas cosas que tú has perdido para la gloria y honra de su nombre. Aleluya. Y dice: porque he entesado para mí a Judá como arco. Judá la intimidada, ahora iba a ser entesada como arco. E hice a Efraín su flecha, y despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente. Mira lo que está diciendo ese texto ahí. Tú que estás orando por un hijo que está perdido, Dios en su gracia y misericordia puede hacer de tu hijo una de las almas más peligrosas contra Grecia. Yo no sé si alguien me entiende en esta noche lo que estoy diciendo. Para la gloria y honra de Dios, Dios puede restaurar a su familia,
a sus hijos para que sus hijos sean siervos de Dios en contra del enemigo que los ha hecho caer. Alguien dice amén en esta noche. Y dice, y te pondré como espada de valiente, y Jehová será visto sobre ellos. Escúcheme bien, amados hermanos. Jehová será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago, y Jehová el Señor tocará trompeta, e irá entre torbellino del austro. Jehová de los ejércitos los amparará, y ellos devorarán y hollarán las piedras de la honda, y beberán y harán estrépito como tomados de vino, y se llenarán como tazón y como cuernos del altar, y los salvaré en aquel día, Jehová tu Dios, como rebaño de su pueblo, porque como piedras de diadema serán enaltecidos sobre la tierra, porque cuánta es su bondad y cuánta su hermosura. El trigo alegrará a los jóvenes y el vino a las doncellas. ¿Por qué? Porque solo en Dios hay restauración. Lo importante es que tú entiendas que esa prisión de esperanza que no te permite volver a experimentar la esperanza porque se secaron tus raíces, al olfatear la gracia y misericordia de Dios, tú vas a ser restaurado. Tus hijos van a ser restaurados. Tu vida espiritual va a ser restaurada. Tu familia va a ser restaurada. Tu ministerio va a ser restaurado. Tu vida espiritual va a ser restaurada. Porque todavía Santo. Dios no termina contigo. Pongámonos de pie en esta noche. Gloria. Santo tú eres Dios. Aleluya, gracias. En la palabra alguien dice, hubiera yo desmayado. Hubiera yo desmayado. Si no he visto que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Señor. Y yo te digo, amado hermano, esta noche, yo no sé dónde tú estás en tu vida espiritual. Posiblemente